para nosotros, bueno, es importante este mes de octubre, una porque es nuestro aniversario, y también para nosotros es muy importante recordar, también recordar lo que, de dónde venimos nosotros. Estuvimos, bueno, todo el mes de agosto estuvimos recordando lo que son nuestros valores como iglesia. Y cuando estábamos hablando de los valores, si ustedes recuerdan, hablábamos mucho acerca de que esos valores, la verdad, es que nos caracterizan como iglesia. No todas las iglesias, la verdad, tienen la misma cultura. Esto que usted está haciendo ahí, ¿me entiende? Que bien feo me parece esté comiendo. No, yo tengo mi torta aquí, tengo mi torta y mi café, así que está bien. Por eso traje mi torta, mira. ¿Dónde se ha visto un pastor predicando y comiendo torta? ¿No? Solo acá, solo en la Viña Centro. Y eso es porque como iglesia, es algo simple esto, es un ejemplo solamente, pero la verdad que como iglesia nuestra cultura es una cultura que tiene ciertos valores que no son los mismos que en toda iglesia. Por eso acá usted dice, oye, ¿por qué acá no hacen como en otra iglesia? No, usted va a ver muchas cosas que va a encontrar distintas acá, pero que son principalmente en forma, en lo que valoramos, en nuestra cultura. Y cuando estábamos hablando de nuestra cultura, ¿ah? Y esto me interesa mucho poder explicarlo, algunos me preguntan, pero ¿por qué cuando hablas de cultura, por ejemplo, no hablamos de la salvación, no hablamos de la Trinidad, no hablamos... ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cultura, yo siempre esto lo explico, como familia, usted mismo en su familia puede tener un tipo de cultura y ciertas cosas que otras familias no hacen. Por ejemplo, en nuestra casa nos gusta mucho bromearnos, jugamos, nos gusta sentarnos ahí a jugar, colocamos unos chocolatitos de premio y cosas, nos gusta mucho jugar, pero no todas las familias lo hacen igual. Y eso no significa que una familia es mejor o peor que otra. Son familias distintas y comparten, como les decía, quizás comparten muchas cosas, pero en términos de cultura uno puede ser muy distinto que otra. Y en ese sentido nuestra iglesia tiene ciertos valores que nos caracterizan. Pero en el fundamento, en lo que es la base de nuestra fe, compartimos la misma base que todo el pueblo cristiano, que todo el cuerpo de Cristo. Así que si uno lo viera como en términos de un edificio, este mes, y si pasa a la siguiente, este mes lo que vamos a hablar, o un antes, bueno, le había puesto el título nomás, pero este mes entonces vamos a estar hablando acerca de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque estamos en octubre. Y en octubre es el mes que, así como septiembre, ¿qué estuvimos aprendiendo en septiembre? La Biblia, la palabra. Este mes de octubre vamos a estar recordando un evento muy importante que pasó hace 506 años atrás. En 1517 fue una fecha importante para todo el mundo cristiano, en donde en ese momento había una iglesia dominante en el mundo que le seguimos llamando la iglesia católica, pero la verdad es que una iglesia católica muy distinta a la que hay hoy día. Yo hoy tengo mucho respeto por la iglesia católica, mucho respeto. Para mí ellos son mis hermanos católicos de los cuales aprendo mucho. Y he aprendido mucho, y es una iglesia que también se ha reformado y ha cambiado mucho. Pero en ese momento, hace 500 años, era la iglesia dominante del momento y era la iglesia universal de ese momento, que si bien ya había otra iglesia en Oriente, que era la iglesia de Oriente en ese momento, que se había dividido de la Iglesia Católica en el siglo XI, 500 años antes todavía de esta historia, pero era una iglesia que durante la Edad Media se había desviado bastante de lo que es la fe. Por eso tenemos que separarlo de lo que es hoy la Iglesia Católica, ¿ok? Pero en ese momento se provoca un gran cambio que marca el inicio de una era. Hace 500 años. Y eso es lo que durante todo octubre vamos a estar recordando. Quizás muchos de ustedes no conocen mucho acerca de esta historia, pero queremos este mes también contarles y también colocar este
esta base y este fundamento, en donde ya ahora, este mes, no vamos a estar hablando acerca de los valores que nosotros tenemos como iglesia, sino que vamos a hablar acerca del fundamento de fe que toda iglesia cristiana también hoy día tiene. Y en el caso nuestro, que somos parte de una rama muy grande que sale a partir de la Reforma, que es lo que llamamos toda la iglesia protestante, dentro de la cual están todas las iglesias evangélicas que hoy día usted pueda conocer. Varios de ustedes vienen de distintas y han conocido distintas iglesias evangélicas, bautistas, luteranas, anglicanas, tenemos algunos que han pasado por iglesias presbiterianas, pentecostales, metodista pentecostal, distintas ramas de la iglesia y que provienen todos de esta misma raíz, algo que pasó hace 500 años. Así que si tú quieres saber de nuevo de dónde venimos, cuál es nuestra historia, de qué rama nosotros venimos, es bueno que este mes también puedas participar. Todo este mes vamos a estar hablando acerca de la Reforma. Y te invitamos, si tú nunca habías aprendido acerca de esto, que sepas también de dónde nosotros venimos. Como contamos, nosotros como iglesia, La Viña en particular, nace cerca de los años 80 en California. En Chile la primera viña parte en el año 90 y como la adopción de una iglesia anterior de la que venimos, que se llamaba La Biblia Habla, pero toda la historia que tú escuchaste parte en el 90 o en el 85 con misioneros maravillosos que llegaron, o en el 80 en Estados Unidos, pero fíjate, son ¿cuántos? Del 80 hasta ahora, ¿cuántos años van? 40, pero yo nací antes del 80 y todavía tengo 30, no me cuadran las fechas, que soy malo para las matemáticas, ¿eh? 30 por ahí tengo, ¿eh? Pero si se fijan, es una historia que les estamos contando de hace 43 años. No es más que eso. No, ahora nosotros te vamos a contar la historia de cuál es nuestro fundamento de fe, nuestra base teológica, que nace a partir de un monje agustino que se fue dando cuenta de que había una iglesia en ese momento que requería una renovación, que requería una reforma. Y esta historia es muy linda porque no solamente a partir de acá nace la iglesia protestante que tú puedes conocer hoy, que en Chile somos cerca del 18% de este país. Europa, Estados Unidos fueron profundamente impactados por esta reforma y es también algo que queremos que tú puedas aprender y que sepas de dónde venimos. Y ahora sí vamos a compartir fundamentos de fe que compartimos con toda iglesia cristiana evangélica que tú puedas conocer. Yo, por favor, este mes quiero que salgan dudas, ¿ya? Porque de repente decimos hartas cosas acá que yo digo y es extraño que no me hagas preguntas. Entonces, por favor, hagan preguntas. Pueden mandarla al chat con nosotros, con los líderes, pero pregunta, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? También me gusta mucho contar que la Iglesia Católica, luego de este proceso del que vamos a estar hablando de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica también se reformó y comienza un proceso que se llama la Contrarreforma, que es principalmente iniciado por Ignacio de Loyola, de donde parte la compañía de Jesús, que son los jesuitas de hoy en día. Y a partir de ahí la Iglesia Católica se reformó completamente. Pero vamos a hablar de un periodo de oscurantismo, un periodo difícil y que creo que es muy bueno también recordar, porque te va a ayudar también a entender muchas cosas que hoy día pasan y nosotros como iglesia cristiana, cómo debemos también responder a los desafíos que hay hoy en día. Creo que aprender de esta historia, entender el fundamento de fe que tenemos, estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Pero estoy completamente seguro que va a ser de bendición para tu vida. En esa época, y volviendo atrás, si te gusta la historia, te va a encantar también este mes poder recordar esto. El mundo vivía, como les decía, al fin, sobre todo durante el siglo XV, ya estaba terminando lo que hemos conocido como la Edad Media. Durante la Edad Media, la iglesia, la verdad es que estaba dominada principalmente por el poder. En ese momento la iglesia también estaba muy asociada al poder político que había en ese momento, y la iglesia había caído también en un periodo de oscurantismo. En la Edad Media muchas áreas de la vida, la ciencia no evolucionó, hubieron grandes avances durante esos 1000 años que conocemos como Edad Media, pero la iglesia sí había caído en un periodo de pobreza espiritual, de alejamiento de la palabra de Dios, de alejamiento de Dios. Era una época
triste espiritualmente, en donde cada hombre, cada mujer que querían tener un acercamiento a Dios, era una voz que era acallada. Este mes vamos a estar hablando acerca de lo que pasó en 1517. Pero antes de eso, muchos hombres y mujeres trataron de levantar la voz, y esa voz fue acallada. 100 años antes de que surgiera este monje agustino, que no tenía idea lo que iba a pasar, lo que estaba haciendo. 100 años antes de este monje, hubo un hombre que se llamaba Juan Hus, que él también intentó levantar la voz diciendo que teníamos que acercarnos nuevamente a nuestro Señor, teníamos que acercarnos a la gracia, teníamos que acercarnos nuevamente a Cristo. Y fue acallado de tal forma que hasta fue llevado a la hoguera, imagínate. Así de triste fue la historia, 100 años antes que Lutero. Y cuando él estaba en la hoguera, él grita, porque su apellido Hus significaba como ganso. Era como un apellido que tenía un juego ahí de palabras. Y él dice: ustedes ahora se están deshaciendo de este ganso salvaje, pero en 100 años más vendrá un cisne al cual ustedes no podrán acallar. Y fue una voz profética que marca también lo que pasa con él 100 años después. Para mí me gusta mucho que nuestro aniversario coincida con la Reforma, porque también nos ayuda a entender dónde tienen que estar nuestras bases como iglesia. Nuestras bases como iglesia tienen que estar en 3 pilares que desde Lutero que quedaron y que nosotros como iglesia seguimos teniendo. A partir de esta Reforma se establecen 3 pilares fundamentales que hoy cada iglesia cristiana, evangélica sostiene, que es creer en solo Cristo como nuestra esperanza, solo Cristo como nuestra salvación. También creer en la palabra, que es como hemos estado estudiando en septiembre, la sola escritura, solamente en la palabra de Dios nosotros nos aferramos. Y solo fe, solo gracia, que es el fundamento para nuestra vida. Estas 3 solas le llamaban, la sola fe y gracia, solo Cristo, solo Escritura, marcan el fundamento de una nueva era que transforma, la verdad, el mundo moderno, y que creemos que hoy en día para nosotros también tiene mucho para poder enseñarnos. Como les contaba, antes de 1517, durante los siglos anteriores, la iglesia había lamentablemente puesto su mirada en lo que no correspondía, y se habían alejado de una fe pura, de una fe pristina, de una fe renovada en su Señor Jesús, y había preferido la iglesia, por comodidad o por ser llevada por hombres que preferían el poder, había preferido seguir el camino de alejarse de esta fe y solamente ir a la iglesia por cumplir. Y en ese momento las personas se acercaban a la iglesia solamente para que alguien les dijera que los pecados estaban perdonados a través de ritos. Y la gente preguntaba: ¿qué debo hacer para que mis pecados sean perdonados? Y se les decía que podían pagar para que sus pecados fuesen perdonados. Imagínate. En ese momento se establece lo que se llamó en aquella época las indulgencias, que eran un poder, un derecho que el Papa le daba a algunos hombres para poder andar por los pueblos proclamando el perdón de pecados a través del pago de dinero. Con ese dinero se construye lo que hoy día conocemos como la Capilla Sixtina, a través de muchas personas que daban con confianza, creyendo de que por pagar sus pecados iban a ser perdonados. Qué triste y qué terrible, ¿me entiendes?, de abusar de esa forma de las personas, de creer que a través del dinero podemos acercarnos a Cristo. Nada más lejano de la realidad. Las personas honestas que tenían una búsqueda profunda del Señor se querían acercar a Cristo, y lo que pasaba es que se les decía que habían otros caminos alternativos. Nosotros sabemos y hemos aprendido y estudiado que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él está la fuente de la vida. Y en ese momento se establecían, como les contaba, otros caminos, el pago de dinero para que los pecados sean perdonados.
el hacer procesiones y se hacían viajes a Tierra Santa, se hacían viajes a Roma o a lugares sagrados para, al estar ahí, tener un contacto con la divinidad, recibir el perdón de los pecados. Qué manera de estar lejos de escuchar la voz de Cristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa época también a las personas que se acercaban y decían: yo quiero tener un encuentro con Cristo, se les invitaba también a museos, a lugares sagrados, a iglesias en donde se guardaban lo que se llamaban reliquias. Las reliquias eran vestigios que se creía que habían quedado de la época de Cristo o de los mismos discípulos de Cristo, en los cuales se creía que las personas, al tocar y al tener un contacto con algo físico, de esa manera lograba también el perdón de pecados y la salvación. Y habían lugares, iglesias, que decían que por ahí tenían las ropas de algunos de los discípulos y que al tocarlos los pecados eran perdonados. Algunos incluso decían que habían guardado algunos restos, algunos pedacitos de algún huesito, algún pelo de algún discípulo, y de esa forma, cuando alguien los tocaba, sus pecados eran perdonados. Habían algunos que incluso decían que habían guardado pedacitos de madera de la cruz de Cristo. Imagínate, y al tocar esa madera, los pecados eran perdonados. Se juntaba tanta madera como para hacer como miles de cruces, pero no importa. Habían algunos que se atrevían incluso a decir que habían conseguido, y esto ya habían pasado 1500 años desde la venida de Cristo a la tierra, habían algunos que incluso eran capaces de decir que tenían guardada leche materna de María, con la cual había amamantado al niño Jesús. Y la gente feliz iba y tocaba algo en donde algo de leche quedaba. Algunos decían que habían guardado la cabeza de Juan el Bautista, o algunos incluso se atrevían a decir que habían guardado el dedo del Espíritu Santo que había escrito las tablas de la ley. Y la gente pagaba dinero para poder entrar a las iglesias y poder acercarse a Cristo. A las personas se les cerraba la puerta a Cristo. Y yo vuelvo acá, como iglesia cristiana, evangélica, y nosotros, siendo la Viña Centro, tenemos un propósito. Nosotros salir, nosotros llevar este mensaje de esperanza y no poner trabas, no poner límites para que las personas puedan acercarse a Cristo. En este momento triste del mundo surge un hombre del cual vamos a estar hablando este mes, que es Martín Lutero. Como les contaba, siendo un monje agustino, él no tenía mucha... todo esto que les estoy contando para él era normal, era su día a día. Él no veía nada malo en esto, porque él había sido educado y criado en este contexto, en este mundo oscuro de la fe. Pero él tenía una necesidad en su corazón, y él sentía la carga por sus pecados. Él sentía la condenación en su vida. Y cuando se acerca, y por eso se hace monje agustino, él se acerca a la fe y él pide ayuda y golpea puertas. Y le dicen, mira, tú para poder sentir esa liberación de tus pecados, tú debes seguir todos estos caminos que les he contado. Se le invitó a hacer una procesión, a poder ir a lugares sagrados. Llegó a Roma y vio toda la pompa que había, vio todo el oro que había y se desilusionó, porque viendo tanta pobreza de donde él venía, él es un monje alemán, una ciudad llamada Wittenberg, pequeñita, y él viendo tanta pompa, tanto oro en Roma, él se desilusiona y dice que aquí no está Dios, esto no es Dios. ¿Qué más puedo hacer? Se le invita a dar dinero para que sus pecados sean perdonados. Él da dinero. Era increíble, porque imagínate invitar a poner plata, ¿me entiendes?, para que tus pecados sean perdonados. Lo que se hacía en ese momento es que el Papa le daba bulas, le daba permiso a algunas personas que tenían la concesión, y ellos andaban pueblo por pueblo de manera itinerante y juntaban personas, y ahí les invitaban a que ellos se acercaran a ese evento y ahí dieran el dinero. Y eran buenos predicadores, convencían, eran convincentes y decían: usted no sea tacaño, quiere que sus pecados sean perdonados, ponga dinero acá. Oiga, ¿no le interesan sus hijos? Ponga dinero aquí para que sus hijos también sean perdonados.
Y sus padres, oiga, ¿y usted tiene algún familiar, un abuelo, un bisabuelo muerto? Ese bisabuelo debe estar sufriendo, porque si se portó mal debe haberse ido al purgatorio. ¿Quiere sacarlo del purgatorio? Ponga dinero aquí, no sea tacaño. En el momento en que usted pone dinero y esas monedas golpean el fondo de este barril, un alma sale del purgatorio. Y ahí todos lloraban. Era algo increíble. Invitar a acercarse a Dios a través del dinero. Qué terrible. Qué terrible. El dinero no tiene nada que ver con acercarse, ¿cierto?, a Cristo. Ahí está una historia chistosa de que uno de esos hombres que andaba ahí buscando dinero de esta mala forma, se acercó a alguien y le dijo: oiga, ¿y usted puede perdonarme cualquier pecado? El que tú quieras. ¿Y me puede perdonar un pecado que voy a cometer en la noche? Te sale más caro, pero ponga el dinero. Y puso el dinero y listo, tu pecado en la noche es perdonado. En la noche le robó todo el dinero. Dijo: está perdonado. Así que se provocaban ese tipo de exceso. Y cuando a Lutero se le invita a dar dinero para que sus pecados sean perdonados, él da el dinero y no sintió el perdón de pecado. No lo sintió, no sentía nada. Sentía solamente condenación. Se le invita a tocar reliquias, y él, como monje agustino, él quedó a cargo de una capilla en Wittenberg, que también era una universidad, y había una colección de reliquias maravillosa. El lugar que él estaba a cargo había muchas reliquias, las tocó todas, y no sentía paz en su corazón. Se le invitó a confesarse también con otros sacerdotes. Él se confiesa, no sentía el perdón de pecado, no sentía nada, él sentía solamente condenación. Tenía aburrido a su confesor. Después de 2 horas de confesarse, al ratito después volvía a llegar donde el confesor y le decía: ¿sabes qué? De nuevo, no, yo quiero pedirte perdón. Quiero pedir perdón a Dios. Oye, Martín, pero tú viniste en la mañana, ¿cierto? Sí, pero nuevamente siento el pecado sobre mi vida. Pero pucha, de verdad, le decía, pero ya, me tenía aburrido. Era el que más iba a confesarse y no lograba alcanzar el perdón. No sentía, no tenía la convicción de perdón en su vida. Algo le faltaba. Y ahí fue donde este hombre, que conocía muy bien la Escritura, y ahora sí ahí me ayuda, este hombre se encuentra con un capítulo que habíamos leído la última vez también, que hace 2 semanas que me tocó enseñar también, Romanos 1, que yo les contaba de que desde el versículo 18 en adelante, Romanos 1 nos relata lo que es la culpabilidad del hombre, cómo el hombre cae, cómo el hombre, lo lindo que hace Dios, la verdad que el hombre lo destruye. De verdad que Romanos 1 es un capítulo que te invito a que lo puedas leer y releer este mes. Tú vas a ver desde el versículo 18 en adelante cómo nos relata cómo el hombre cae en el pecado y en la culpa que hoy, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, sentimos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, en el versículo 18 dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, hombre y mujer, no lo glorificamos ni le dimos gracias, y nos envanecimos en nuestros razonamientos, y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Caímos en el pecado, y ese pecado fue una carga sobre nuestras vidas que nos hizo esclavos. Y esto es lo que Lutero sentía sobre su vida, sentía el peso del pecado. Y de pronto, luego de haber golpeado todas las puertas para encontrar el perdón de Dios, Lutero se encuentra con un pasaje que transforma su vida y transforma también la forma en cómo él se encuentra y cómo se dirige a Dios. Y él se encuentra con Romanos 1, versículos 16 y 17. Y cuando lo lee, después de muchos años de búsqueda, un velo en sus ojos se quita. Y es el velo también que invitamos a que nosotros también podamos quitar para poder tener un encuentro con Cristo personal, para que Él transforme nuestra vida,
guíe tu vida, tu familia y guíe nuestra iglesia. En el versículo 16, en Romanos 1, Lutero lee: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y él en ese momento entendió de que este es un camino de fe. No es un camino de dar dinero para que mis pecados sean perdonados. No es un camino en donde yo confío en que otra persona se acerque por mí a Cristo. No es un camino con intermediarios. No es un camino en que yo pueda hacer algo, yo, de mi propia vida, para poder alcanzar la salvación, sino que Él se da cuenta que estábamos tan perdidos en nuestros pecados, estábamos tan condenados por nuestra maldad, que la única forma de poder alcanzar salvación era a través de Cristo, por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Y este es un mensaje que sigue resonando hasta hoy día. El apóstol Pablo yo creo completamente en la inspiración de la palabra de Dios. Y veo aquí en Romanos cómo Dios inspiró a Pablo a escribir esto: el justo solamente por la fe vivirá. Y tu salvación y mi salvación no está en pertenecer a la iglesia de la Viña, ni por lejos. No está en ser evangélico, no está en ser protestante, no está en dar ofrenda, no está en nada, no, está solamente en fe, en acercarnos a Cristo, creerle a Él, aferrarnos a Él, porque en Él encontramos la salvación. Lutero comenzó en ese momento un camino difícil, un camino complejo para él, porque cuando el velo fue sacado en una iglesia que estaba perdida, como decía, en malas prácticas, incluso hasta los cargos eclesiásticos en la iglesia se compraban, estaba todo sujeto al vil dinero. Cuando tú dices, ¿por qué hay tanto interés en el dinero hoy? No, si eso ha sido toda la vida. Es uno de los grandes de los grandes males que al hombre siempre le llaman, lo atraen, y provocan. La maldad del hombre nos tiende hacia allá, lamentablemente. Y cuando él ve todo esto, y habiendo entendido que el justo por la fe vivirá, esto le comienza a traer un montón de problemas a nuestro amigo Lutero, porque comienza a darse cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor, y se le ocurre la gran idea de empezar a escribir algunos puntos que él tenía dando vuelta en su cabeza. Y te invito a que tú también los puedas buscar, los podríamos mandar ahí en el chat, ahí los vamos a mandar. Son 95 frases que a él se le ocurre escribir, que es lo que él llama luego las 95 tesis. En ese momento él quiso defender a las autoridades también, era muy respetuoso del Papa que había en ese momento. Y en las 95 tesis tú vas a leer mucha defensa al Papa. Él dice, si el Papa supiera lo que están haciendo los vendedores de indulgencia, no los dejaría, porque el Papa es bueno. Él quería mucho al Papa y lo respetaba y quería cuidarlo en ese momento. No tenía idea lo que se venía adelante. Y escribe 95 puntos, son muy breves, no te demoras nada en leerlo y te recomiendo también poder hacerlo. Y cuando lo escribe, dice, bueno, ¿y cómo lo hago para publicarlo? Así que los puso en su WhatsApp. No, en el Instagram, no. Es que tenemos muchos jóvenes acá. Por favor, hace 20 años no estaba, hace 30 años no había internet casi en Chile. Así que como no tenía ninguna otra forma de hacerlo, lo escribió a mano. No había tampoco computador, impresora, tinta, ¿no? Así que las escribe a mano, con letrita grande, y las coloca en la puerta de la iglesia. Y se le ocurre hacer esto porque justamente el 1 de noviembre, que celebra la Iglesia Católica, el Día de los Santos, el Día de los Muertos también, de los Santos. Por lo tanto, había una gran procesión el 1 de noviembre para poder entrar a todas las iglesias que tenían reliquias, para ir y tocar las reliquias. Y como él estaba a cargo era una universidad y una escuela, y a la vez una iglesia que tenía muchas reliquias y ganaba mucho dinero el 1 de noviembre porque la gente pagaba para entrar, él dijo, bueno, como
no tengo Instagram, de verdad, sí dijo Lutero, ya que no tengo Instagram, ya que no tengo lista de WhatsApp, me sacaron de todos los grupos, dijo, como el primero viene tanta gente acá a hacer una procesión y entrar, las voy a publicar en la entrada y que el que entre los vaya leyendo. Fue lo más viral que se le ocurrió. De hecho fue el primer viral de la historia. Porque ya hacía poquito se había inventado también la imprenta. Pero él lo escribió y lo puso en la entrada. No tenía idea lo que iba a pasar. Y yo estoy seguro, yo hablé con Lutero incluso, yo estoy seguro de que si él hubiese sabido lo que iba a pasar, no lo hubiera hecho. Porque lo que se viene y lo que vamos a estar contándoles como historia es increíble lo que viene más adelante. Pero te dejo hasta ahí con la historia. Entonces ese día, el 31 de octubre, y por eso uno dice, oye, ¿por qué el día de la iglesia evangélica es al otro día de un feriado católico? Es por esto, porque el 1 de noviembre iba a llegar tanta gente a la iglesia que Lutero el día anterior dejó todo preparado. Tenía listas todas las reliquias para que la gente entrara y en la puerta, él era el administrador, así que él podía hacerlo, en la puerta él publica estas 95 tesis. Eso pasa el 31 de octubre. Él era previsor y dejó todo listo el día antes. Luego el 1 de noviembre, temprano se abren las puertas y venían gente de todas partes, porque ahí estaba una de las principales colecciones de reliquias de la época. Y vienen gente de todas partes y antes de entrar se encuentran con estos textos, estas 95 tesis, breves, me gustaría que las lean. Y la gente que empezó a entrar las empezó a leer. Hoy tiene razón este hombre, oye, tiene razón. Y adivina qué hacen. Sacaron el celular, lo publicaron, la copiaron y como ya había imprenta también, empezó esto a multiplicarse y de verdad fue el primer viral de la historia. Y el pobre Lutero no tenía idea lo que iba a pasar en adelante. Y hasta ahí nos queda la historia. Luego les vamos a seguir contando parte de esta historia que es asombrosa. Pero quiero que nos quedemos con esto, con esta frase que es: el justo por la fe vivirá. A partir de esto, el impacto es tremendo. El impacto sobre Europa, el impacto de verdad, y lo vamos a estar conversando, pero gran parte de lo que Europa es hoy, y eso no lo digo yo, dice la historia, gran parte de lo que Europa es, los países protestantes surgieron porque surge una nueva ética, una nueva cultura, una nueva forma de ver la vida que transformó muchos países, muchas sociedades. Así que esto pasó hace 500 años. Y Él nos dejó este legado: el justo por la fe vivirá. Y quiero que terminemos esta mañana bendiciéndonos unos a otros y orando unos por otros. Quiero pedirte que te pongas de pie y si me pueden ayudar los músicos también, porque hay muchas emociones hoy día recordando estos 3 años en cómo he visto la fidelidad de Dios. Y te hago una pregunta: ¿cómo seguimos adelante? El Señor ha sido fiel hasta aquí. Y en tu vida, te quiero preguntar, ¿el Señor ha sido fiel hasta aquí? Me gusta decirle: Señor, los hechos muestran que tú has sido fiel. Y si has sido fiel hasta aquí, vas a ser fiel hacia adelante. Entonces quiero ponerte un desafío. Disculpa, a mí me encanta que oremos unos por otros. Y para eso quiero que se puedan ahí colocar en grupos pequeñitos, por favor, de 3 personas. Y los líderes pueden estar atentos. Si en un grupo hay 3 personas más nuevitas, ustedes mismos se acercan y ahí pueden guiar la oración en ese grupo. Pero no quiero que esta mañana, ya mediodía, no quiero que nadie se vaya sin que alguien ore por ti. ¿Sabes por qué? Porque hay necesidades. Hay personas que están sin trabajo, hay personas que están en una enfermedad o con una gran preocupación. ¿Y sabes qué? Te quiero repetir lo que dijo hace 500 años, nos recordó Lutero, y hace 2000 años escribió nuestro querido Pablo: el justo por la fe vivirá. Aférrate al Señor. Y si estás pasando un momento difícil, con fe, entrega esa preocupación al Señor. Porque queremos que experimentes la vida, la esperanza, lo lindo que significa tener al Señor en tu vida y en tu familia. Porque Él está contigo, y así como ha estado con esta iglesia por 3 años, contigo también el Señor está y es fiel y va a ser fiel. Así que por favor, en estos pequeños grupos de 3 personas, traten de que no sean más para que puedan todos orar unos por otros con calma y pregunten:
¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué quieres que oremos por ti? Y oren, 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 intercedan, pídanle al Señor por los otros. Amén. Pregúntele, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Qué te está afligiendo? Amén.